Estamos en vivo y en directo y hoy vamos a hablar sobre un tema que me llamó mucho la atención. Y ese tema es: si los muertos hablaran, ¿qué dirían? Y vamos a basar esta palabra en esta historia tan emblemática que es la historia que cuenta, ¿no es cierto?, Jesús, del rico y Lázaro. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a hablar sobre el rico y Lázaro el día de hoy. Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Si los muertos hablaran, ¿qué dirían? Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Amén. Amén. Puede sentarse, ya hemos orado por la palabra. Amén. Y bueno, Abraham tenía toda la razón. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni aunque se levantara de uno entre los muertos, lo iban a escuchar. Hermanos, el mensaje de hoy es claro, concreto y preciso. El mensaje tiene 7 partes importantes y las últimas 3 partes son las más importantes. Aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en el primer punto nos está diciendo que el hombre rico no fue un hombre benévolo, no fue un hombre misericordioso, porque
que no fue dadivoso con los pobres y menesterosos. Lo que muestra la Biblia es que fue una persona que solo le interesaba tratarse bien con los suyos y a los demás los miraba con desprecio, y con esa actitud, ¿no es cierto?, él llegó a ese lugar. Como la palabra de Dios nos enseña: oye, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Esa es la actitud, ¿no es cierto?, reprochable de este primer punto, de que nosotros como cristianos, si no hacemos estas cosas, Jesús nos reprocha este tipo de cosas. Ese es nuestro primer punto de hoy. Y hay que tenerlo en consideración. Segundo punto: Lázaro estaba en el seno de Abraham, con Abraham, siendo consolado, mientras el rico sufría en el lugar de tormento. O sea, aquí nos contrasta la palabra de Dios que los dos se fueron a un lugar, ¿no es cierto? Y en ese lugar habían dos partes. Uno, ¿no es cierto?, era la parte, lugar de sufrimiento, de tormento, y el otro lugar era un lugar, ¿no es cierto?, de consolación. Pero era un mismo lugar. Tercer punto: entre el seno de Abraham, ¿no es cierto?, que era este lugar, y el lugar de tormento, que era este otro lugar, había una cima, pero una cima con S, no una cima con C. La cima con C es la cima de una montaña, la cima de algo alto. La palabra de Dios dice que había una cima con S. ¿Qué significa esa cima con S? Significa una cavidad grande, profunda en la tierra. Había un hoyo, algo que los separaba, algo muy profundo. O sea que entre el lugar de tormento y el lugar de descanso había una cima, un hoyo, una grieta profunda, y no podían pasar uno o al otro lado. No se podía, era imposible. Y eso es lo que decía Abraham, que entre nosotros y vosotros hay una cima. Cuarto punto: el rico le ruega a Abraham que le permita ir a testificarles a sus 5 hermanos para que ellos no vayan también a ese lugar de tormento. El rico murió, y cuando se dio cuenta de que todo lo que decía, ¿no es cierto?, la ley de Moisés o la ley de Dios y los profetas era cierto, se dio cuenta cuando murió. Ya era tarde. Y cuando él estaba sufriendo, le dijo: por favor, padre Abraham, por favor, permíteme ir donde mis hermanos para decirle que todo esto es cierto. No es una historieta, no es un cuento, no es un mito. Esto es verdad. Permite ir donde mis 5 hermanos para decirle que esto es verdad. Y estos 3 puntos últimos son principales, hermanos. Punto número 5. Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. O sea, Abraham le dijo: en la Torá está escrito todo lo que tienen que hacer. Aquí está escrito todo lo que tienen que hacer para que no vayan a ese lugar de tormento. Está todo escrito. Óiganlos. Oigan a los profetas. Oigan lo que dijo Moisés. Óiganlos.
el rico le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico pensaba que porque él iba a resucitar y les iba a contar que ese lugar de tormento era cierto, el rico pensaba que se iban a arrepentir. Y séptimo punto, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco un muerto los va a persuadir, aunque alguno se levantare. Hoy estamos presentando, ¿no es cierto?, este título de hoy. Si los muertos hablaran, ¿qué dirían? Los muertos, hermanos, dirían: arrepiéntete para que no vengas a ese lugar de tormento. Los muertos dirían: cree a Jesucristo, ríndete a Él. Los muertos dirían: solo en Jesús hay salvación y vida eterna. O quizá lo que dijo el rico cuando le rogó a Abraham que le testificara a su familia que el lugar de tormento es real. Hermanos, la palabra de Dios nos dejó estipulado quién es nuestro descanso. Esto no se trata del séptimo día, esto no se trata del día de reposo. Jesucristo es nuestro descanso. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4 del 1 al 7: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo. Tiembla de miedo ante la presencia de Jesús. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, a alcanzar ese descanso que Jesús nos prometió. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, tanto a los perdidos como a los salvos. El mismo mensaje ha sido predicado. Pero no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde el inicio del mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Está hablando de dos cosas distintas que Dios dijo. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar a su descanso. Y ese tiempo es hoy.
lo anunció mucho más tarde por medio de David en las Escrituras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estos pasajes, hermanos hebreos, hacen referencia al antiguo y al nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. El antiguo pacto en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en Jesucristo. En esta parábola del rico y Lázaro aparece Abraham hablando de Moisés y los profetas, y luego menciona: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. ¿No les parece algo conocido esto? ¿No les parece algo conocido esto? Cristo murió, Cristo resucitó, y no lo escucharon. Él estuvo muerto, no lo escucharon. Por eso Abraham les dijo: ¿qué te hace pensar a ti de que aunque una persona resucite, ¿qué te hace pensar que se van a arrepentir los que en su corazón están podridos? Jesús murió, Él es el resucitado, Él es el resucitado, y no lo escucharon tampoco, ni tampoco hoy lo escuchan, tampoco hoy están escuchando. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando Cristo resucitó, sabía usted que también dice la Biblia que muchos santos resucitaron con Cristo? En Mateo capítulo 27, del verso 50 al 53, dice lo siguiente: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu cuando murió. En ese momento, la cortina del santuario del templo, que todavía no lo habían destruido los romanos en el año 70, dice la Biblia que esa cortina se rasgó en dos. Se rasgó en dos esa cortina. Esa cortina separaba la presencia de Dios con la humanidad. Dice la Biblia: la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio caminando, salieron del cementerio luego de la resucitación de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente, dice la Biblia. Cuando resucitó, no solo resucitó Jesús, resucitaron muchas personas. El deseo de ser rico, de poder resucitar y hablarle a la gente, no solo se cumplió en una persona, de la persona de Jesucristo, sino que de muchos justos que resucitaron con Cristo. Hermanos, por eso hoy es el día de escuchar su voz, la voz de aquel que estuvo muerto y resucitó, que te dice: el infierno es real, el cielo es real, mejora tu vida. Cree al Señor, cree a Jesucristo. Cree a aquel que conoce, que estuvo allí en el lugar, que estuvo en el Seol. ¿Usted sabía que el Seol
estaba dividido en dos. Eso que yo le hablaba, ¿no es cierto? El lugar de descanso y el lugar, ¿no es cierto?, de tormento. A eso se le llamaba, todo eso se le llamaba Seol. Eso estaba dividido en dos, el Seol estaba dividido en dos, el lugar de descanso y el lugar, ¿no es cierto?, de tormento. ¿Por qué hoy no le creemos a Jesucristo, quien estuvo ahí mismo librando esas almas, las cuales después resucitaron? Porque la muerte no puede con la vida. La muerte nunca va a poder con la vida. Jesús venció sobre la muerte. Por último, quiero anunciar mi última palabra con respecto al mensaje. No solamente para ustedes, mis hermanos, sino para los que están oyéndome a través de las redes sociales. Y quiero decirte algo, hermano, amigo, hermana, pastor, pastora, evangelista, maestro. No endurezcáis vuestro corazón. Cristo está aquí para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Por qué no creerle a aquel que estuvo allí entre los muertos y resucitó? Hoy, hermanos, a través de las redes sociales, quiero hacer un llamado, no solamente para ustedes, hermanos, sino también para las 1500 personas que están escuchando ahora mismo. Quiero hacerte un llamado. La salvación es de Jesucristo. El rico no le creyó a las Escrituras. El rico no le creyó a lo que Jesucristo decía a través de los profetas. Pero hoy, amigo, hermano, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas en el infierno. Dios quiere la salvación de tu alma. Dios quiere que te salves de eso. Por eso hoy te invita Dios a que dejes tus pecados a la presencia, su presencia. Hoy te invita Dios a que dejes tu vida en su presencia, a que derrames tu alma delante de su presencia y te rindas ante el Rey justo que te puede dar salvación. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu corazón, para que Dios te fortalezca y puedas tener la fuerza para poder seguir adelante, para poder seguir en este evangelio que es crudo, que es rudo, pero con Cristo todo se puede. Vamos a ponernos de pies, iglesia, y vamos a orar por todo aquel que quiera recibir la salvación de Jesucristo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, todo aquel, Señor, que ha recibido el mensaje en su corazón, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú traigas salvación a su corazón, que hoy abran los oídos del Espíritu y que oigan tu mensaje, Señor, que oigan, Señor, lo que tú has dicho, que oigan, Señor, lo que tú le has, Señor, señalado hoy, que se rindan delante de ti. Padre Santo, lleva tu Espíritu Santo para que hoy oigan esa voz, Señor, oigan esa voz, Señor. Padre Santo, bendice su corazón, bendice su alma, bendice su espíritu, para que puedan recibir fuerza de lo alto, fuerza de allá de arriba en los cielos, Señor, y puedan, Señor, entregar su vida rendida a tu servicio, Señor, rendida a ti, Señor.
Padre Santo, oramos por aquellos que están confusos, Señor, en su mente, si servirte o no servirte, si es que existes o no existes, Señor. Pedimos, Señor, para que toda incredulidad se vaya de su mente y de sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, hoy recibir respuesta, Padre Santo, de que tú haces las cosas perfectas, Señor, de que tú hoy haces, Señor, en ellos un milagro, el milagro de la salvación. Padre Santo, gracias te damos, Señor, y pedimos, Señor, entre nosotros, aquí como iglesia, que tú nos des fuerza, Señor, para soportar, Señor, las cargas que ha puesto el enemigo, Señor, en todo sentido. Padre Santo, danos fuerza, ánimo para seguir adelante, Señor, en todo lo que encomendemos en tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos, Señor. Amén y amén. Démosle glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.